¿qué no quiere ser directora? Pues una directora tiene que tener el poder Comprometerse. de decisión, ¿no? ¿No? Y tú no lo estás teniendo. Decía, pues es que no sé si me van a dejar entrar, yo quiero estudiar cine, pero pues sí me acuerdo que, pues, Se que pusieron pasó eso. celosos. No, pues obviamente veían la manera de cómo te iban a hacer tambalear un poco y a ver. Más cine, por favor. Amigos de Cinemasπod, estoy muy contento porque el día de hoy vamos a hablar de películas documentales que todos amamos. Sin películas documentales, pues el mundo no sería el mismo. Y para eso me acompaña la cineasta Luciana Kaplan, a quien estoy muy contento de tener el día de hoy. Luciana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar aquí y muchas gracias por la invitación. Eso, caray. Oye, este tipo de charlas pues son muy amenas y queremos iniciar preguntándote, ¿cuál fue tu primer acercamiento al cine así de chiquita? ¿De qué te acuerdas? Pues me acuerdo de muchas cosas, la verdad es que para mí el cine estuvo muy presente desde que era muy chica. Vengo de una familia que si bien no eran cineastas, eran muy cinéfilos, entonces Ujú. desde muy chica me llevaron a ver muchísimas películas, muchas películas de arte, de todo tipo de geografías, algunas que yo creo que a lo mejor no eran muy aptas para mi edad, pero que de alguna manera yo siento que me formaron totalmente, ¿no? Era como una actividad muy, pues muy cotidiana, ir al cine, hablar de directores, hablar de películas, ¿no? Era como una conversación constante. Entonces yo siento que pues ese tipo de formación es la que me llevó a estudiar cine, porque me metió en todo un mundo, en una cuestión de reflexión también sobre la cinematografía, sobre los temas, que me abrió pues toda una ventana que yo creo que no todo el mundo ha tenido, la verdad, de que pues en ese sentido, pues el que haya estudiado cine en el fondo, pues es culpa de mis papás, yo creo. Oye, ¿te acuerdas en qué momento decidiste dedicarte a esto? Así de que hayas dicho, bueno, me gusta esto, pero pues esto es el cine y le voy a dedicar mi vida. Sí, la verdad es que sí me acuerdo y me acuerdo muy bien porque cuando estaba pues todavía en la secundaria, como a finales de secundaria, me acuerdo que una amiga mía me dijo, oye, tú que sabes tanto de cine y de directores y todo el tiempo hablas de eso, ¿por qué no estudias cine? Y me acuerdo, o sea, me acuerdo el momento que estábamos así en el patio de la escuela, yo iba en el Colegio de Madrid, me acuerdo Ujú. así de la escena perfectamente, que me quedé pensando, dije, sí, ¿verdad? O sea, me debería dedicar al cine, debería estudiar cine. Y la verdad es que acabé estudiando cine. Entonces creo que fue pues un momento así que parecía como algo muy informal en ese Ujú. momento, pero pues desde ese momento decidí que pues que iba a estudiar cine. Y tú eras de las que llevaba su cámara, por lo menos la de foto. Cuéntanos cómo era tu acercamiento con la imagen ya en ese momento. Pues digo, en ese momento, la verdad, no había toda esta cantidad de cámaras digitales que uno tiene, ni celulares, ¿no? Que Ujú. uno tiene, Ujú. pues, ese acercamiento más fácil a la imagen. Sí tenía cámaras, sí tomaba clases de foto, sí hacía collage, hacía todo tipo de cosas, o sea, tenía como esta inclinación muy artística, pero creo que era un poco al principio también más teórica, o sea, cuando yo decidí estudiar cine, era porque pues me gustaba mucho el cine y sabía mucho de eso, pero pues tampoco tenía mucha idea de lo que implicaba hacer una película, ¿no? Ujú. Fue hasta que entré al CCC que me di cuenta de lo que me había metido, porque pues una cosa es ver una película, ¿no? Y hablar de ella, otra cosa pues es ponerte en el proceso pues de realización, ¿no? Que es muy diferente. De hecho, sí tomé un taller como a los 17 años, algo así, ahí en el Museo Carrillo Gil sobre cine, ¿no? Yo de hecho era la más joven porque todos eran como más grandes. Y la verdad Ujú. es que ahora viéndolo como en retrospectiva, creo que me sirvió mucho porque fue realmente, además de que tratábamos de hacer películas, pero era todo pues un repaso de la historia del cine, ver películas, era con este maestro que se llamaba Sergio García, que pues era bastante conocido y la verdad es que todavía me acuerdo también mucho
pues de que sí entendí que era a lo que me quería dedicar y que me parecía algo pues, muy interesante, ¿no? Y que estaba muy cercano a mí. Ah, qué padre. Sí tuviste entonces ese primer acercamiento bien joven. Eh, al estar en la escuela y acercarte a los últimos semestres y decir, bueno, ya voy a terminar, ¿qué voy a hacer? ¿Tú tenías claro como por dónde ibas a meterte? ¿Cuáles fueron los retos a los que te enfrentaste ya en los últimos años? ¿Ya empezaste a trabajar antes? Cuéntanos un poquito cómo le hiciste para irte metiendo. Pues no realmente, o sea, yo ya había decidido que iba a estudiar cine. De hecho, en algún momento empecé a Mm. pensar que si más bien no quería estudiar teatro, empecé a Ujú. estudiar teatro. De hecho, tomé un taller también bastante joven, antes de acabar la escuela, con Damián Alcázar, que él todavía se acuerda que llegó Órale. ahí una Ujú. chavita y, a su curso y que la verdad fue de lo más divertido, pero bueno, realmente al final, pues cuando terminé la preparatoria dije, no, yo voy a estudiar cine y me gustaría estudiar en el CCC, porque pues mucha gente que yo conocía, pues había estudiado así, ahí tenía pues toda una reputación, aunque sabía que era muy difícil entrar. Y en Mm. ese tiempo, o sea, ahora hay como toda esta tradición que hay que trabajar antes, como en producciones previas, y hay que estar mucho más en el medio, y la verdad es que antes no, porque no había esa posibilidad, había mucho menos gente que hacía cine, los estudiantes de cine no sabrían tan fácil a que llegara cualquier persona a ayudar en los rodajes como pasa ahora, ¿no? Órale. Para entrar ahora en el CCC, pues es casi un requisito, a ver, o por lo menos digamos que pues ayuda mucho, ¿no? Ahora que he estado pues, varias veces en los procesos de los exámenes del CCC, pues siempre los que estamos ahí, pues digamos, es un plus el que hayas estado trabajando en producciones, pero pues en ese momento seguía siendo algo un poco raro, ¿no? No era tan común que la gente estudiara cine, por lo tanto eran muy pocas las posibilidades. Además de ese curso de cine que tomé, donde hicimos un corto y ese tipo de cosas, pues la verdad es que ni siquiera te lo pedían. O sea, era más importante que fueras muy cinéfilo, que conocieras muchas cosas, que tuvieras muchas referencias culturales, ¿no? A que hubieras trabajado realmente en un set. Entonces, pues, digamos que... Y sí, como pues me habían dicho que era muy difícil entrar al CCC, que casi imposible, que eran muy exigentes. Yo Mm. la verdad es que hice examen al CCC y al CUEC al mismo tiempo porque pues no sabía si me iban a Ujú. entrar. Cosa que me Mm. echaron en cara en el examen del CCC. Cuando hice el Sí, sí. examen me dijeron, ¿sabes qué? Está todo muy bien, te lo decimos, ya estás adentro, pero pues o sea, nos tienes que prometer que no vas a entrar al CUEC, porque ya sabemos que ya hiciste el examen y eso está muy mal, y me echaron todo un No rollo. manches, fíjate. Y bueno, pues así eran los exámenes, ¿no? Había que hacerte Mm. sufrir, ¿no? De que no quiere ser directora, pues una directora tiene que tener el poder Comprometerse. de decisión, ¿no? Y tú no lo estás teniendo. Y decía, pero es que no sé si me van a dejar entrar, yo quiero estudiar cine, pero pues sí me acuerdo que, pues Se que pusieron pasó eso. celosos. No, pues obviamente veían la manera de cómo te iban a hacer tambalear un poco y a ver, pues cómo reaccionabas, ¿no? Ese era un poco como la dinámica ahora ha cambiado un poco, pero en ese momento, pues hay gente que yo conocía que salía llorando, ¿no? Que realmente se hacían sufrir. Pero bueno, Mm. a mí no me hicieron sufrir, pero sí me cuestionaron mucho porque había hecho dos exámenes al mismo tiempo. Pero finalmente me dejaron entrar al CCC. Qué padre. Oye, hablando que ahora sí de tu labor, ¿no? Antes de abordar el documental, ¿cómo defines tú a un director, directora de cine? O sea, Pues yo ¿qué creo que, características tiene que tener? pues yo creo que es alguien que quiere contar historias. A mí lo que me Ujú. parece más importante, más allá de que si uno hace ficción documental, animación, lo Ujú. que sea, pues uno tiene que tener algo que quiere decir, que quiere comunicar. Obviamente el cine es un lenguaje mucho más complejo, ¿no? Porque pues, de alguna Sí. manera reúne varias disciplinas, ¿no? Entonces, yo sí creo que es muy importante el tener algo que decir, el querer decir algo. Y también tener pues una educación visual, una educación cinematográfica, creo que es muy importante. Eh,
y no solo visuales cinematográficas, sino también tener ese interés por leer, por ver qué pasa en el mundo, por estar enterado de dónde vivimos, cuáles son los diferentes temas, posturas, reflexiones, ¿no? Yo creo que la verdad sí siento que es algo muy importante para ser cineasta, aunque no sea los temas que uno vaya a tratar. Me parece que uno tiene también que formarse, pues, intelectualmente, ¿no? Claro, totalmente que, y para hacer documental es muy, muy importante el enterarte de qué está pasando alrededor. En tus películas se nota la investigación, se nota muchísimo de lo que nos estás diciendo justo ahorita, ¿no? Y antes de hablar algo de tus películas, pues como sé que incluso hay hasta tesis, ¿no? Quieren definir el documental y es difícil, pero para ti, ¿qué es el documental? Pues yo creo que es una manera de contar historias a través del cine con elementos de la realidad. Eso yo lo diría, como para no tratar de encasillarlo en algo muy específico, porque creo que lo que tiene de increíble el documental es que tiene una gran opción de posibilidades narrativas, y lo que hace es finalmente es que toma elementos de la realidad y, y la reinterpreta, ¿no? No voy a decir que uno filma como la realidad tal cual es, porque eso no es verdad. Es una reinterpretación de la realidad con elementos de la realidad. Sí, esa reinterpretación. Qué bonito lo dijiste. Oye, platícanos a las chicas y los chicos que nos están viendo, sobre todo las chicas, ¿no? ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta las chicas al entrar al mundo cinematográfico, ¿no? ¿Algún tip que les puedas dejar por ahí? Pues mira, sí es un mundo, como es el mundo en general, muy, Ujú, pues muy machista, ¿no? ujú, Hay esta necesidad de mostrar que uno es muy fuerte, que uno sabe muy bien lo que está haciendo, que uno no puede ser débil, ¿no? Hay como toda esta educación, o sea, momentos, hasta te puede decir que es más fuerte, algo con lo que uno tiene que lidiar. Y creo que pues es una enorme desventaja, porque finalmente sí conozco muchas mujeres que acaban dejando la carrera porque sienten una presión enorme. Es decir, si yo expreso vulnerabilidad o expreso mis sentimientos, quiere decir pues que soy débil y que no puedo hacer cine, y el cineasta tiene que ser rudo y tiene que ser no, no se puede doblegar, lo cual yo estoy totalmente en contra. Creo que finalmente pues uno tiene que ser lo suficientemente sensible para mostrarse, ¿no? Entonces, ujú, creo que es una batalla que todavía tenemos que pelear en ese ujú. sentido. Eh, no dejar que nos hagan menos por el hecho de que somos mujeres, o que pensar que como somos mujeres tenemos que contar historias femeninas. Es decir, hay como toda esta, es un poco como explotación de decir la mirada femenina, y eso quiere decir que es como si fuera más rosa, cuando lo que estamos viendo en general, y sobre todo en el documental y más, eh, y más potentes, pues están hechas por mujeres y no tienen absolutamente nada como de mirada pues rosa, de alguna manera, Ujú, como lo claro. digo, no sé exactamente cómo decirlo, pero sí hay esta tendencia. Entonces, pues creo que es algo que hay que demostrar que no es así, y que no hay que permitir la falta de respeto, y que no hay que permitir los comentarios misóginos, y no hay que permitir que estas cosas pues escalen desde un principio. Y creo que es muy importante también pues la solidaridad femenina dentro de Ujú, los salones, dentro de los equipos de trabajo, ¿no? Creo que es algo que un poco nos ha salvado, ¿no? De sí, ser un sí. poco, que nos hagan a un lado por el hecho de ser mujer. Entonces creo que eso es algo muy importante que tiene pues que prevalecer, ¿no? Dentro de los grupos, eh, dentro de los equipos de trabajo, ¿no? El respeto y pues la solidaridad, ¿no? Ujú.
Antes de convertirte en directora, platícale a las personas por qué diferentes áreas pasaste, ¿no? ¿Cuáles han sido la experiencia que te llevó a lo que ahora eres? Pues yo cuando entré al CCC realmente entre que quería ser directora y quería ser fotógrafa también, digamos Ujú, que las dos cosas me interesaban. Eh, Me interesaba mucho la literatura y el teatro y la puesta en escena, leía pues muchos tipos pues a Pinter, a Albi, me gustaba mucho como este juego de los diálogos y de la puesta en escena. O sea, sí había una parte pues que sí quería hacer ficción, ¿no? Y que ujú, tenía que ver también mucho con la literatura, con las películas que había visto, ¿no? Pero ujú. como que en algún momento, de hecho, empecé a trabajar en una de las óperas primas, que es una de las cosas que uno tiene que hacer cuando está en el CCC. O sea, Ujú. trabaja en la primera película de un director egresado y a mí me tocó trabajar en la película de Erwin Mayer, que se llamaba Un hilito de sangre. Y yo era segunda asistente de dirección, pero también eh, tenía que conseguir toda una serie de extras chinos, porque había toda una parte que pasaba en el barrio chino. Entonces, pues me puse a buscar extras chinos en el barrio chino, o sea, empecé a hacer como toda una búsqueda y me di cuenta pues que me salía bien, pues que, o sea, que era algo que hacía bastante bien y me empezó a interesar muchísimo. De hecho, me metí así a la historia de los chinos, o sea, me llamó mucho la Órale. atención de dónde habían salido, por qué. Tanto así que acabé, o sea, después de esa película acabé haciendo un documental sobre los chinos de México, que es pues, mi tesis del CCC, ¿no? Ujú. Entonces, siento que ahí hubo un cambio de decir, no, a mí esta manera de trabajar, de investigar, de conocer mundos nuevos, de que es mucho más libre, no necesito un equipo enorme de trabajo, no puede ir construyendo, sobre todo al principio, solo pues esa narrativa, esa investigación, esas historias que uno va encontrando, la verdad es que pues me gustó mucho más que el hecho de estar todo el día en un set sentado y con un nivel de presión tremenda y dependiendo también pues de un gran equipo de trabajo, de muchísimo dinero. Entonces me di cuenta que me interesaba mucho más el mundo documental, ¿no? Y todos estos procesos, pues entrar a estas historias. Y creo que fue a partir de entonces pues que decidí que más bien me quería dedicar al documental y bueno, pues hasta el día de hoy ahí sigo. Ahí No sí. me he movido desde esa experiencia con los chinos hasta ahora, pues he estado ahí. ¿Cómo te imaginabas haber cambiado? Bueno, sé que me decías que iniciaste como pensando que también habías ficción. Hoy, ¿te visualizas haciendo algún día ficción? De hecho, estoy escribiendo un guión de Ujú. ficción, justamente, que sí pienso Súper. hacer. Sí, Eso. de repente dije, pues hay que también probar hacer otras cosas. Más, pues, tenía una Sí. historia tengo una historia que quiero contar que obviamente no puede ser documental, porque es una Ujú, cosa un poco inventada por mí, que tiene que ver también pues, con Argentina y con México, y que también de alguna ujú, manera algo tiene que ver con mi historia. ujú. Pues empecé a escribir un guión de ficción, recibí un apoyo del Sistema Nacional de Creadores, entonces pues estoy escribiendo un guión de ficción. Obviamente es algo totalmente diferente, pero pues también me pareció Chido. divertido. Hay un momento en el documental que resulta muy frustrante también, ¿no? Ujú. Uno está esperando que las cosas sucedan, no suceden y es muy desgastante. Entonces, en algún Sí. momento del proceso, sobre todo haciendo la vocera, dije, basta, me voy a dedicar a hacer ficción, yo ya no puedo con esto, de verdad. Entonces, pues como que se unieron varias cosas. No solo estoy haciendo eso, sigo haciendo documentales, pero sí estoy escribiendo un guión de ficción también. Qué padre, lo vamos a seguramente estar viendo. Oye, históricamente, o como yo lo concibo, la película de Presunto Culpable sí deja una huella, ¿no? En nuestro cine y todo lo que sucedió. ¿Tú cómo viviste esa etapa en que tenían como que si salía, no salía la película? ¿Qué nos puedes contar sobre esta película?
Pues la verdad es que yo entré a esa película muy por casualidad, de una manera Ujú, como un poco extraña, ¿no? Yo era directora de la beca Gucci ambulante de ujú, postproducción y pues uno de los proyectos que apoyamos fue el de Presunto Culpable, ¿no? Pero bueno, llegó ujú, muy, muy verde, no eran realizadores, eran abogados, entonces, ujú, pues como era la primera vez que salía esa beca y pues mi responsabilidad es que la película pues saliera, porque si no la ujú. beca se iba a caer y ya no iba a haber más, Sí, entonces un poco tuve que meterme en el proceso de producción, cosa que ningún otro fondo en general hace, pero yo me di cuenta que si no metía un poco las manos y empezaba a poner orden, eso iba a ser un desastre. Entonces, pues decidí encontrar, este, ponerles todo pues un calendario, o sea, realmente me metí mucho más de lo que debía, pero para poder construir esa película, pero fue realmente durante el proceso casi, no, no inicial, pero bueno, casi se volvió a replantear la película. Y fue órale. durante esa parte que, sí, porque lo que tenían ellos era muy interesante, pero pues era un caos, ¿no? La verdad, digo, con toda la razón, pues no eran cineastas, tenían una super película, pero pues no sabían qué hacer con ella. Entonces entró un editor, que de hecho era alguien con el que yo estudié y que sabía que le podía poner orden y que los podía ayudar. Entonces, pues también guiarlos un poco en que esto se convirtió en una película y que no fuera un reportaje. Entonces, pero fue durante una etapa muy específica. Después, de alguna manera, yo me salí, hicieron una entrega, entonces de alguna manera pues ya estaba cumplido el objetivo y bueno, después empezaron a sumarse más personas, yo también los junté pues con Marta Sosa y con Giselle Ibarra, que son grandes productoras y los ayudaron pues a crecer ese proyecto hasta que se volvió lo Sí. que era, ¿no? Después de que ellas tomaron un poco la película, yo te puedo decir que yo me alejé porque ya no me correspondía y estaba haciendo otras cosas, ya no era Bien. mi labor y todo lo que sucedió, que hubo un montón de cortes, sacaron un montón de películas, hubo un No, montón de escándalos, y ellos en algún momento me dijeron, bueno, ya que nos ayudaste tanto, sí te queremos dar pues el título de productora ejecutiva, ¿no? sí. Y yo dije, bueno, pues si quieren, no hay problema, ¿no? Pero después sí, eso resultó pues un problema porque acabaron estando demandados, ¿no? Por algunos Y luego, por lo consiguiente, tú también, ¿no? ¿O no? exactamente. Sí. Entonces me llegaban papeles de juicios y cosas así que yo No decía, manches. "¿Qué me metí, digo, no iba a pasar nada, son abogados y finalmente, Ajá. pero bueno, sí me metí en una situación un poco complicada que entonces, pues la lección ahí es de no siempre hay que aceptar todos los cargos que le ponen a uno porque no Que sí, siempre son para bien. Digo, ahora sí, ahora finalmente sí. pues ganamos un Emmy y bueno, en fin, Ujú. qué bueno, y la película salió muy bien, pero sí fue pues un camino bastante tortuoso, te puedo decir. No manches. Y de tus películas, platícanos alguna anécdota de tu ópera prima, ¿no? Eh, ¿Qué sentiste el primer día de rodaje que ya decías, bueno, pues esta es ya la mía, voy yo a contar lo que tengo que contar? Pues lo que pasa es que yo ya había estado grabando cortometrajes, Ujú, mediometrajes, la verdad es que había hecho ya sí, como muchas cosas, ¿no? Entonces no era como una cosa totalmente nueva. Y lo que pasó ujú, pues, con la revolución de los alcatraces, que ujú, finalmente es pues mi ópera prima, es que yo empecé a filmar sola ujú, con quien en ese momento era eh, pues mi pareja, los fuimos los dos, conocimos Eufrosina ujú, y yo me aventé un poco a ir a la sierra a ver cómo, pues, quién era Eufrosina, cómo vivía, ¿no? Ella nos ujú, invitó. ujú, Entonces, pues fue una especie de como de investigación, filmación, pero pues no se sentía así como un primer día de rodaje muy institucional, ¿no? Era realmente, pues vamos a ver en qué nos estamos metiendo y mientras empezamos a filmar y vemos, y de ahí pues acabó creciendo, me dieron sí, varios apoyos, pero pues en general no es como en la ficción de esta idea de, bueno, empieza el rodaje día uno, ¿no? Sino ok. que uno empieza de Ma- una manera más guerrillera en muchos de los casos. sí.
sin toda esta sensación de que, entonces, pues, O sea, es una tú, sensación muy diferente, o ¿no? sea, tú y otra persona, Sí, solamente los dos, agarraron la cámara, su grabadora de sonido y a darle. Entonces, vives el proceso como pues un participante más también, ¿no? Como parte de estar ahí, pero, o sea, sí diferente a la ficción, sí, sí entiendo, ¿no? Como de, a veces en las ficciones como se siente como más calendarizado y no, bueno, obvio tenías tú un cronograma y todo, pero a veces hacen sus claquetazos, etcétera, pero como que ya no, no, estás no, dentro, ¿no? nada, No, nada, nada de nada eso, como eso. en tu No, caso. pues no, es que son procesos muy diferentes. Uno va Ujú, realmente, pues, a investigar, ¿no? ujú, Sin ningún tipo de glamour, sin ningún tipo, ujú. ni siquiera de cronograma, porque estábamos viendo a ver si, pues, si había una película Órale. realmente, ¿no? Y digamos que grabamos todo un material que finalmente, pues sí está en la Ujú, película, ¿no? Porque son los primeros momentos en donde ella todavía no es presidenta municipal ni nada de eso, sino ujú. era como muy, muy al principio y era pues muy importante, pero es como este proceso de ir entendiendo cuál es la historia, si hay una historia, cuál es el contexto y uno va pues investigando y al mismo tiempo pues va filmando, ¿no? Quiere Digo, decir que es un tanto como apostaste a ver si había algo ahí. sí, claro. Todavía eh, no sabía si terminaría lo que tú buscabas, ¿no? No, exactamente. Entonces, no todos los procesos han sido así, ¿no? Creo que cada película es diferente, ¿no? Cada una tiene eh, sus, sus distintas maneras, pues, de empezar, de organizarse. Hay otras que son más estructuradas y sí, hay un día uno de rodaje, sin claquetazos ni nada. Simplemente uno empieza, pues, a Mm, filmar, ¿no? Pero ujú, sí hay ujú. esta cosa, creo, en el documental más de, bueno, vamos a empezar, un poco es una prueba, a ver qué pasa y este, no, sin todo ese, como dices tú, pues El glamour, justo, la gente cree como que pues estás así escucho. con un gran equipo, con luces, cámaras, y a veces es muy pequeño, ¿no? Como me dices tú y otra persona. eh, pues sí, sin este glamour y carga de fierros, digamos, por así decirlo, ¿no? Sí, no, o sea, se puede empezar una película con una persona, una cámara y un equipo de sonido, ¿no? Y Y eso es después puede importante. volver en una película Sí, mucho más grande. Eh, sí. y también hay otros proyectos donde uno empieza con 15 personas también, ¿no? Y no quiere decir que uno sea mejor que el otro, simplemente las historias de los proyectos y la manera en que uno los Sí, aborda, los momentos en los que uno los aborda, pues son muy diferentes, ¿no? claro. Oye, tu siguiente película, ¿de qué te acuerdas? ¿Cuál es alguna anécdota como documentalista que pudiera dejarle un consejo a los nuevos? Pues la segunda película era un monstruo de película, se Ujú, llama Rush Hour, está filmada en tres ujú, en países, todos en lados. tres Ujú. idiomas diferentes, con tres productores, ¿no? Entonces fue un proceso muy largo, muy complicado. Eh, creo que pues tengo realmente puros consejos positivos, pero creo que es muy importante cuando uno ve estos, cuando uno se mete en estos proyectos tan grandes, en donde hay tanta gente involucrada, creo que es muy importante permanecer y, y guardar tu visión y tu independencia, ¿no? Porque sí hubo muchos momentos, obviamente, como buenos productores, y no era porque eran por molestar, era porque era un poco pues, su labor, ¿no? Como de Ujú. cuestionarte, de, oye, pero ¿por qué no hay entrevistas? ¿Pero por qué no filmas esto en vez de esto? ¿No? Y creo que es Sí. muy importante sí escuchar, ¿no? Porque tampoco es que uno se las sepa de todas, todas, pero creo que es muy importante permanecer con tu visión de director, decir, no, yo quiero una película que se vea así y que funcione de Ujú. esa manera y yo creo en eso y no voy a quitar el dedo del renglón, ¿no? Wow. Todavía a la mitad de la película vi uno de los productores que me decía, pero ¿qué? Entonces no va a haber no va a haber entrevistas, y yo por ya la vez número 100 decir, no, no, ya te dije, ya que aquí no va a haber entrevistas, o sea, esto es otro tipo de película, ¿no? Entonces, Wow. pues es muy importante eh,
pues creer en la visión de uno y lo que uno está tratando de contar. Si de repente uno se pierde, pues claro que hay que escuchar al otro, pero la solución final pues la tiene que tener uno, o de repente, pero ¿cómo no vamos a hablar? Había unos momentos de contaminación tremenda, ¿no? Sí. En la ciudad y había habido un caos tremendo, pero ¿cómo eso no va a salir en la película? Me decían, eso tiene que salir en la película. Y decían, no, es que esto es temporal, estamos hablando de otra cosa. Entonces uno tiene que estar dando, siento yo, como que raquetazos, así de, no, esto tampoco, esto tampoco. Y creo que para una parte muy importante de ser cineasta es eso, ¿no? Es algo que siempre decía mucho Herzog, defiendan su visión de director así como, pues como un tigre, es decir, es lo más importante. Es decir, yo veo así la película y nadie me va a decir que no es de esta manera, ¿no? Claro. O sea, sería como, si voy a triunfar, pues es en mis términos, y si no le gusta a la gente, o sea, o si la regué, pues también regalan tus términos, ¿no? O sea, pero es lo que tú quieres. Sí, es como tú estás viendo las cosas y pues para eso creo que está hecho el cine, ¿no? Es como la importancia de la visión del director y desde la manera en que uno filma hasta el tema, hasta cómo, cómo se organiza el equipo de trabajo, o sea, todo eso son cosas que tiene que definir el director y no es porque sea un ególatra, sino porque es quien finalmente tiene toda pues la responsabilidad encima, si sale bien y si sale mal. Entonces, Claro. Sí. es importante darle pues el espacio y la paciencia y la confianza, ¿no? De que haga lo que sabe que tiene que hacer. Por supuesto. Luciana, pues hemos llegado al final de esta charla. No nos resta más que agradecerte pues tu tiempo, tu conocimiento y pues algún mensaje que le dejes a las nuevas generaciones que quieren, tal vez te admiran, que quieren hacer algo como en cine. Pues como ya te decía antes, creo que lo más importante es que, pues que piensen si tienen algo que decir. Todos creo que Okay. tenemos algo que decir, pero esa hay que buscarlo. Entonces, antes de pensar que hacer cine solo es una cuestión de tecnología, divertido, emocionante, pues lo más importante es eh, pues que busquen historias que sean interesantes, eh, que hagan reflexionar a la gente, ¿no? Y no tiene que ser algo como político o social necesariamente, pero que sí, eh, pues busquen qué es lo que quieren decir. Y si no lo han encontrado, que lo sigan buscando, ¿no? Eso creo que para mí es lo más importante. Perfecto. Oye, Luciana, pues recomendar al público entonces ver La Revolución de los Alcatraz, Rush Hour, La Vocera y pues tu trabajo, ¿no? Nosotros nos encanta y de nueva cuenta agradecerte tu tiempo, tu espacio, dónde pueden seguirte, quieres darles alguna red social, algo que nos quieras compartir. Sí, pues si quieren seguir, sobre todo ahora que La Vocera pues está en Netflix, estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram como La Vocera Film. Ahí pueden seguir todo el caminar de La Vocera que sigue su camino. Y si no, pues estoy en las mismas redes sociales como Luciana Kaplan. Ahora estoy haciendo una nueva película, entonces pues también hay algunos hints por ahí de por dónde estoy yendo, ya sea o La Vocera o Luciana Kaplan, por ahí me pueden seguir. Eso, hay que ver la película en Netflix, hay que aprovechar. Y las otras están en Filmin Latino. Ya las checamos y también están disponibles para que el público pueda ver La Revolución de los Alcatraces. Y Rush Hour, que en lo personal a mí me encanta Rush Hour porque pues esas imágenes están muy bonitas. Luciana, mil gracias. En Cinemaspot te seguiremos y seguiremos ahí en contacto. Un gustazo conocerte el día de hoy ya, aunque sea no en persona, pero sí face to face. No, pues muchas gracias a ustedes por la difusión y por el apoyo y pues por la charla también. Perfecto. Pues un abrazo, hay que seguirnos cuidando y esperemos la pandemia pues termine pronto. Gracias. Nos vemos, Luciana. Chao. Bye, bye.